Pero ahora contanos de estas marchas del silencio, la número 30, que fue en el año 1996, y te estaba oyendo y son muy similares quizás a las marchas de las Madres de Plaza de Mayo, acá en Argentina, donde primero eran ellas, solitas, de a poquito, y después se fue sumando gente, y se fue sumando gente, y ahora las madres tienen más de 90 y se van yendo de a poquito, pero ya sembraron tanta semilla que siguen y siguen y siguen. Bueno, contanos un poquito de la marcha. En el marco entonces de esa lucha que madres y familiares llevan adelante, es que una de sus herramientas para visibilizar la situación y para poner el tema en la sociedad toda, es que en 1996 se convoca a la primera marcha. Es marchar para exigir verdad y justicia por las desapariciones forzadas y por otras violaciones de los derechos humanos de la dictadura. Esa marcha que tuvo como eslogan la primera, por verdad, memoria y nunca más, y que se estableció hasta hoy que es una marcha de silencio. Esta marcha parte del memorial de los detenidos desaparecidos que está en las calles Jackson y Rivera en Montevideo, y ese silencio se establece como homenaje a las víctimas y para repudiar las atrocidades cometidas. Esto es, en silencio, sin banderas y sin consignas partidarias, ¿no? La idea es que esto, primero la independencia de este organismo que es Madres y Familiares, y que no se vincule con ningún partido político específico, sino que sea una actividad de la sociedad toda. Se establece como día el 20 de mayo. ¿Por qué el 20 de mayo? Bueno, porque se conmemora ese día el asesinato de 2 senadores de la República, en Michelini y Gutiérrez Ruiz, Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, que son secuestrados en Buenos Aires. Estaban ellos ya allí en Buenos Aires, habían tenido que salir de Uruguay. Son secuestrados y son muertos el 20 de mayo. Aparecen ellos dos y 2 militantes del MLN, Rosario Barredo y William Whitelaw, aparecen en un auto, torturados y muertos. Esta marcha del silencio se hace, van delante todos los familiares con las fotos de los desaparecidos. Hoy madres quedan 4. Voy a representar en esas madres en María Belisi, que cumple ahora 101 años y ha participado de todas las marchas, aún hoy obviamente va en auto abriendo la marcha, ¿no? Pero en todas esas madres que han luchado todos estos años. Se marcha con las fotos, se los nombra a cada uno, los 197 desaparecidos que tenemos hoy, gritando presente por toda la gente. Termina esta marcha en la Plaza Libertad, que también es un símbolo, o se eligió como símbolo, marchando por 18 de julio, que es la calle principal del centro de Montevideo, y termina el acto cantando el himno. Decir que estas marchas han ido creciendo con el tiempo, es decir, que efectivamente la sociedad uruguaya ha tomado conciencia del tema y se ha apropiado del tema, que hay esa masiva participación, tiene que ver con ese compromiso con la defensa de los derechos humanos y la memoria histórica, que el olvido y la impunidad parecería hoy no son una opción. Decir también que se crea, porque no hubo juicio a los mandos militares como hubo allí en Argentina, ¿verdad? Pero cada pueblo ha tenido su salida de la dictadura de acuerdo a las características de cada uno. Pero sí se crea
la Fiscalía de Derechos de Lesa Humanidad, con el fiscal Perciavale, y debo nombrarlo porque ha hecho un trabajo impresionante, y hay militares presos, las cúpulas de aquel momento están presos, algunos, bueno, obviamente ya murieron. En este momento hay 14 militares más requeridos que están viviendo en el exterior. Ayer, a raíz de la marcha y demás, la nueva ministra de Defensa, Sandra Lasso, anunció, entre otras cosas, que se va a dejar de pagar la jubilación a los militares, porque increíblemente estos militares que están requeridos seguían cobrando su jubilación en el país. Increíble, pero así fue. Y la nueva secretaria de Derechos Humanos, una secretaría que es Alejandra Casablanca, también anunció la apertura de todos los archivos en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior, porque se sigue buscando, ¿verdad? Se sigue buscando documentación, más allá de que en el primer gobierno de Tabaré Vázquez se abrieron archivos, siendo la primera ministra de Defensa mujer en la historia, Azucena Berruti, y allí hubo muchísima información, pero bueno, todavía no llegamos a toda la verdad, se sigue buscando. Hay un grupo de antropólogos que también están buscando restos de desaparecidos y siguen trabajando. Hasta hoy se llevan siete desaparecidos encontrados: Chávez Sosa, Fernando Miranda, Ricardo Blanco, Amelia Sanjurjo, Luis Arigón, Eduardo Bleyer y el maestro Julio Castro. De manera que el trabajo continúa, sin duda. Y lo otro que voy a agregar, que también lo anunció la secretaria de Derechos Humanos, es que se va a trabajar para establecer una política integral de Estado y que sirva de garantía para la construcción de este nunca más, que ya se ha hecho carne no solamente en los argentinos, esto del nunca más terrorismo de Estado, con una política integral de búsqueda, investigación y reparación. Sobre todo esta necesidad de una política de Estado para que no quede al vaivén de los diferentes partidos políticos que gobiernen, ¿verdad? Porque en los últimos 5 años, con una coalición de derecha en el poder, hubo un retroceso muy importante, no solamente en la búsqueda de la verdad, sino con ciertas restricciones a tratar el tema, por ejemplo, en la educación, sacar la palabra terrorismo de Estado, la expresión terrorismo de Estado, bueno, todas esas cuestiones que fue un retroceso importante y que ahora se está tratando de volver al punto y avanzar. Y decir también que el 20 de mayo hubo marchas en todo el país, no solamente en Montevideo, y en el exterior, uruguayos en el exterior que también organizan estas marchas. Es verdad, en cada país es muy similar, y los organismos acá, en primera instancia, era como allá, sin ningún partido político. De hecho, los militantes de derechos humanos estamos reticentes a que eso suceda, ¿no? Es una pelea que damos. Por eso se han dividido los organismos acá, porque parte de ellos se han politizado con una bandera política. Políticos son, pero con una bandera específica, y eso ha hecho también, ¿no?, que se debiliten y se dividan. Sin duda que todos estos años de lucha de madres y familiares ha convocado siempre, ha logrado que el tema sea un tema de la sociedad toda. Por suerte, en las marchas hay muchísimos jóvenes, no solamente que se han incorporado a trabajar dentro de familiares, sino que la marcha es increíble, porque quizá otros eventos donde se convoca
gente para marchar por distintos temas que importan a la sociedad, pero ninguno tiene la respuesta que tiene este tema. Y a mí me alegra muchísimo que haya jóvenes que aseguren primero una reserva moral de la sociedad, en el sentido de hay temas que nos interesan, hay temas que nos importan, hay cuestiones como los derechos humanos que no estamos dispuestos a perder. Entonces me parece que eso es una reserva moral importante, que es una reserva política importante, política no en el sentido de lo político partidario, que es otro tema, me parece que en el sentido de lo político, ¿no? De lo que importa, lo que define una sociedad, y me parece que allí también hay una reserva en cuanto a tomar las banderas y seguir trabajando y luchando hasta que la verdad salga a la luz. Obviamente hay un pacto militar para no decir nada. Si bien han ido surgiendo algunos datos que fue, entre otras cosas, lo que permitió encontrar restos de algunos compañeros, hay un pacto militar. Familiares están reclamando hace años que se dé la orden, no que se pida, sino se dé la orden a los militares para que den la información. Bueno, veremos si este gobierno lo hace. El gobierno de Tabaré había hecho un petitorio. Veremos si este gobierno lo hace, más allá del pacto que tienen, ¿no? Que es obvio. Pero bueno, creo que nunca hay que dejar de luchar por tratar de llegar a la verdad. Y creo que aún así hay mucho para reconstruir de esa memoria colectiva. Entre otras cosas, eso, qué pasó durante todos esos años a toda la gente que quedó en el Uruguay y que no estaba de acuerdo con la dictadura, porque recordemos que algunos sí estaban de acuerdo, y que quedó aquí y que sufrió las consecuencias de todo ese proceso. Entonces me parece importante que estas marchas se sigan haciendo, se visibilicen, se valoren con el valor real que tiene para una sociedad. Bueno, Mercedes, la verdad que nos encantó, sabes que te queremos, que tu prima adoptiva Ivana te abraza y te quiere, y esperemos que no sea la última charla que tengamos, porque cada vez que nos surja alguna duda o algún tema, capaz que te convocamos nuevamente. Un abrazo fuerte, desde aquí, ya nos vamos a ver pronto. Bueno, y les mando yo también un abrazo grande a ti, a mi prima postiza y bueno, y a toda la audiencia, y por supuesto que cuando quieran, nada, solo llamarme. Un abrazo grandote. Un gran abrazo para Mercedes López Fraquelli. Pecadoras de alma.